Continuando con los videos de nuestro curso de geometría analítica, vamos a realizar ahora un análisis exhaustivo de la ecuación general de la circunferencia. Primeramente, transitaremos precisamente de la ecuación ordinaria hacia la ecuación general de la circunferencia para realizar algunas conclusiones. Si desarrollamos los productos indicados e igualamos a cero nuestra expresión de la ecuación ordinaria, tendremos lo siguiente. Del primer binomio, x cuadrada menos 2hx más h al cuadrado. Del segundo binomio tendremos más y cuadrada menos 2ky más k cuadrada. Y trayendo el término del radio al cuadrado a restar, tendremos r cuadrada menos r cuadrada igual a 0. Si reordenamos nuestra expresión, tendremos lo siguiente. X cuadrada más y cuadrada. Primero los términos del segundo grado, menos 2hx menos 2k por y. Y finalmente los términos complementarios que serían h cuadrada más k cuadrada menos r cuadrada igual a 0. Si comparamos la ecuación que obtuvimos con la ecuación general de la circunferencia, podemos sencillamente y de manera muy clara, por comparación, insisto, identificar que el coeficiente de la variable x d es justamente esta expresión de menos 2h. Es decir, podemos afirmar que d es igual a menos 2h. De la misma manera, si comparamos el coeficiente de la variable y del primer grado, es decir, esta e, vemos que coincide justamente con este valor de menos 2k. Por lo tanto, podemos afirmar que e es igual a menos 2k. Y finalmente, si comparamos la f, que es decir, el término complementario, podemos deducir que son precisamente estos tres términos los que harían las veces del término complementario. Es decir, f será igual a h cuadrada más k cuadrada menos r al cuadrado. Si de estas expresiones primeramente despejamos algunas variables, vamos a obtener las siguientes conclusiones. Es decir, esta h está multiplicada por el menos 2. Por lo tanto, si este menos 2 pasa a dividir al otro lado, podemos claramente identificar que h será igual a menos d sobre 2. De la misma manera, exactamente, despejando la variable k en esta pequeña ecuación, este menos 2 también pasaría a dividir. Por lo tanto, la variable k estaría relacionada con menos e sobre 2. Esto nos permite llegar a la siguiente conclusión. Las coordenadas del centro, es decir, hk, estarían dadas por las expresiones de menos d sobre 2, k, que es menos e sobre 2. Es decir, cuando nosotros conocemos la ecuación general y conocemos los coeficientes de la variable x y y de primer grado, bastará con solamente dividirlos estos dos entre menos 2 para encontrar de manera directa las coordenadas del centro. Si continuamos nuestro análisis utilizando ahora esta tercera igualdad y despejamos el radio, llegaremos a la siguiente conclusión. El radio puede pasar a este lado a sumar y tendríamos que el radio es igual a h cuadrada más k cuadrada, y esta f que suma puede pasar a restar de la siguiente manera. Como vamos a buscar calcular el radio y vemos que el radio está elevado al cuadrado, será necesario sacar raíz cuadrada a toda la ecuación para obtener el radio en forma lineal. Entonces el radio será igual a la raíz de h cuadrada más k cuadrada menos f. Pero nosotros hemos podido ya demostrar que la h corresponde con esta expresión y que la k corresponde con esta expresión. Por lo tanto, si sustituimos estos valores precisamente en nuestra relación que estamos calculando para el radio, obtendríamos la siguiente expresión. El radio es igual a la raíz de h al cuadrado, es decir, menos d sobre 2 al cuadrado, más k cuadrada, es decir, menos e sobre 2 al cuadrado, menos f, esto en raíz.
Si desarrollamos esta expresión vamos a llegar a la siguiente. Al elevar al cuadrado nos va a quedar d cuadrada dividida por 4. De este término obtendremos más e cuadrada dividida por 4 menos f. Todo esto en raíz. Como tenemos algunas fracciones sumadas por un entero, vamos a agregar un coeficiente unitario al factor f que nos permita 4/4 para que nos permita sumarlo conjuntamente con las otras literales. Recordar, estos 4/4 es un entero. Nada más estamos cambiando la presentación de la expresión, pero sigue siendo la misma. Entonces, el radio, hecho esta situación, nos va a quedar de la siguiente manera. D cuadrada más E cuadrada menos 4F y todo esto dividido entre 4. Como tenemos la posibilidad de sacar la raíz cuadrada del denominador, puesto que la raíz cuadrada de 4 deriva en un número entero, podemos entonces, insisto, sacando raíz cuadrada al denominador, llegar a la siguiente conclusión. El radio se puede expresar como la raíz cuadrada de d cuadrada más e cuadrada menos 4f, todo esto dividido entre 2. Si resumimos los resultados obtenidos hasta este momento, estamos en la condición de afirmar que cuando conocemos la circunferencia, la ecuación general de la circunferencia y específicamente los coeficientes de la variable x y y de primer grado y además el término complementario f, estamos en la posibilidad de calcular las coordenadas del centro y naturalmente la longitud de su radio. Sin embargo, es importante destacar que esta expresión se forma un discriminante que nos va a permitir diferenciar si la ecuación de la circunferencia es real, puntual o imaginaria. Lo que quiero decir es lo siguiente. Como aquí tenemos precisamente el valor d cuadrada más e cuadrada menos 4f al interior de un radical, se tienen que cumplir las tres posibilidades. Es decir, si esta expresión resulta en un valor que sea numéricamente hablando mayor que 0, entonces estaremos en las posibilidades de sacarle raíz cuadrada y por lo tanto la circunferencia será una circunferencia real, ¿sí? Por otra parte, si cuando se calcula ese valor de d cuadrada más e cuadrada menos 4f, es decir, los valores numéricos que correspondan a estas literales, resultamos en un valor igual a 0, entonces esto querrá decir, bueno, que tendremos un centro, un punto ubicado en un centro, pero una circunferencia que no tiene radio. Por lo tanto, al ser una circunferencia que no tiene radio, esto lo único que podemos concluir es que se trata de un punto en el plano, ¿sí? La ecuación representará un punto en el plano de coordenadas precisamente menos d sobre 2, menos e sobre 2. Y finalmente, si al realizar las operaciones de d cuadrada más c cuadrada menos 4f obtenemos un número que sea menor que 0, es decir, un valor negativo, sabemos que no es posible calcular la ecuación, la raíz cuadrada de un número negativo. Por lo tanto, esto nos lleva a la conclusión de que la circunferencia o la ecuación será irreal, es decir, no se podrá graficar, no tendrá lugar geométrico. Sencillamente esa ecuación o ese lugar no existe. Te invito ahora a realizar algunos ejercicios que nos permitan comprender de mejor manera el uso de estas relaciones. Vamos a poner en práctica las relaciones calculadas. En el siguiente ejercicio se nos pide encontrar el valor del radio y las coordenadas del centro de las circunferencias cuyas ecuaciones son. Y tenemos aquí nuestro primer inciso, inciso A, la ecuación de la circunferencia es x cuadrada más y cuadrada más 4x menos 6y más 3 es igual a 0. Si hacemos una comparación sencilla y de manera directa entre la ecuación obtenida, la ecuación proporcionada, y la ecuación general de la circunferencia, podemos, insisto, por simple comparación, notar que el coeficiente de la variable x, que es d, en este caso su valor es 4.
El valor de e, es decir, el coeficiente, la variable y de primer grado, es claramente menos 6. Y el término complementario f que acompaña esta ecuación es justamente 3. Así que si simplemente hacemos la sustitución de estos valores a nuestras relaciones, obtendremos lo siguiente. El centro está ubicado en menos d, es decir, 4, justamente entre 2, menos e, que corresponde a menos 6, esto justamente entre 2, de donde concluimos entonces, por reducción directa, que las coordenadas del centro son las siguientes. Centro, menos 4 entre 2, pues es justamente menos 2, menos por menos más, 6 entre 2 justamente es 3. Por lo tanto, el centro de esta circunferencia está ubicado en las coordenadas menos 2, 3. Si ahora calculamos la longitud del radio empleando nuestra relación obtenida, entonces tendremos lo siguiente. El radio es igual a la raíz de d cuadrada, es decir, 4 al cuadrado más e cuadrada, o sea, menos 6 al cuadrado, menos 4 veces f, es decir, 4 veces 3, todo esto en raíz, y dividido entre 2. Simplificamos, 4 al cuadrado pues son 16, 6 al cuadrado son más 36, menos 4 por 3 son menos 12 en raíz, y todo esto dividido entre 2 igual. Si hacemos la simplificación tendremos 16 más 36 son 52, 52 menos 12 son 40. Es decir que el radio será igual a la raíz de 40 sobre 2. Si realizamos esta operación vamos a encontrar que el radio es 3.1623 numéricamente hablando. Ahora realizaremos la construcción de la figura y la comprobación de los resultados. Vamos a comprobar los resultados realizando la respectiva construcción. Primeramente, introducimos la ecuación de la circunferencia. Si tenemos x al cuadrado más y al cuadrado más 4x menos 6y más 3, esto es igual a 0. Damos enter y ahí tenemos la circunferencia. Vamos ahora a pedirle al software de GeoGebra que nos dé la ubicación del centro de esta circunferencia con esta herramienta. Nos tocamos la circunferencia, hacemos clic sobre ella y vemos que aparece este punto A, que si lo tomamos en cuenta con referencia al sistema cartesiano, vemos que está ubicado en menos 2, 3, por lo tanto efectivamente coincide con el punto del centro. Ahora graficamos un punto cualquiera sobre la circunferencia que nos permite determinar el radio mediante la herramienta de distancia o longitud de punto a punto. Así que calculamos la distancia que es del punto A hacia el punto B, es decir, del centro a cualquier punto de la circunferencia, y vemos que efectivamente coincide con el valor calculado, que es de 3.1623. En este inciso B tendremos ahora la ecuación x cuadrada más y cuadrada más 4x más 4y más 10 igual a 0. Si de nuevamente comparamos esta ecuación proporcionada con la ecuación general, podemos obtener de manera directa que el valor de d, es decir, el coeficiente de la variable x del primer grado, corresponde a 4. El valor de e, es decir, el coeficiente de la variable y del primer grado, también es curiosamente 4. Y el valor del término complementario f, en este caso, corresponde con 10. Si sustituimos a nuestras relaciones del centro, tendríamos entonces que el centro estaría ubicado en menos d, es decir, menos 4, sobre 2, menos e, es decir, también 4, sobre 2, lo cual nos lleva a la conclusión de afirmar que esta ecuación tendría su centro en las coordenadas menos 4 entre 2 es menos 2, menos 4 entre 2, menos 2. Vamos a calcular ahora la longitud del radio, es decir, el radio es igual a la raíz de d cuadrado, es decir, 4 al cuadrado más e al cuadrado, es decir, 4 al cuadrado menos 4 veces f, es decir, 10. Esto en raíz y dividido entre 2. Si simplificamos la expresión tendremos lo siguiente. 4 al cuadrado son 16, más 16, el segundo 4 al cuadrado, menos 4 por 10, es decir, menos 40, entre 2.
esto en raíz. Por lo tanto, cuando simplificamos obtendremos 16 más 16 son 32 menos 40. Quedaría al interior de la raíz un valor negativo de menos 8 entre 2. Y esto nos permite afirmar que esta ecuación, si bien es cierto que calculamos las coordenadas del centro, esta ecuación no existe, no tiene lugar geométrico toda vez que derivó en un radio cuyo valor sería la raíz cuadrada de un número negativo. Por lo tanto, esta ecuación es una ecuación irreal, es decir, no existe. Si intentamos incluso graficar la ecuación en GeoGebra, tendremos lo siguiente: x cuadrada más y cuadrada más 4x más 4y más 10 igual a 0. Vemos que al dar Enter no aparece ninguna gráfica, precisamente porque se trata de una ecuación que no es graficable. En este inciso C tenemos la siguiente ecuación: x cuadrada más y cuadrada más 6x más 4y más 13 es igual a 0. Por lo tanto, por comparación directa, vemos que el coeficiente d, en este caso, corresponde al número 6, el coeficiente e corresponde con el número 4, y finalmente el término complementario f es justamente 13. Si sustituimos a nuestra ecuación el centro, tendremos entonces que el centro estaría ubicado en las coordenadas menos d, es decir, 6 entre 2, menos e, es decir, 4 entre 2, lo cual nos llevaría a concluir que el centro tendría las coordenadas siguientes. Menos 6 entre 2 sería justamente menos 3, y menos 4 entre 2 sería menos 2. Es decir, esta circunferencia tendría su centro ubicado en menos 3, menos 2. Calculemos ahora el valor del radio para saber si esta ecuación es real, puntual o imaginaria. Entonces, el radio será igual a la raíz cuadrada de d cuadrada, es decir, 6 al cuadrado más e cuadrada, es decir, 4 al cuadrado menos 4 veces f, que en este caso es 13. Todo esto en raíz y a su vez dividido entre 2. Simplifiquemos las operaciones. 6 al cuadrado son 36, más 4 al cuadrado son 16, menos 4 por 13 son 52, todo esto en raíz y a su vez dividido entre 2. Tendremos finalmente 36 más 16 son 52, 52 menos 52 quedaría 0, por lo tanto esta expresión es igual a 0, lo cual nos lleva a la siguiente conclusión: esta ecuación representa un punto en el plano justamente de coordenadas menos 3, menos 2. Es decir, esta ecuación solamente es una circunferencia que se conoce como circunferencia puntual, por representar precisamente las coordenadas de un punto en el plano. Te invito a que realicemos la construcción para verificar los resultados. Realicemos la construcción para verificar el resultado. Al introducir la ecuación x cuadrada más y cuadrada más 6x más 4y más 13 igual a 0, al dar Enter, vemos claramente que solo aparece este pequeño punto de coordenadas precisamente menos 3, menos 2, con lo cual comprobamos que efectivamente esta circunferencia o esta ecuación representa solamente un punto en el plano, es decir, lo que se conoce como una circunferencia puntual. Y con esto damos por comprobado y terminado el ejercicio. Ahora te invito a que en nuestro siguiente video realicemos nuestro primer acercamiento a la siguiente curva cónica que analizaremos, que será la parábola.